Bueno, buenos días. Mi nombre es Roberto Bobastro y junto a Mara llevamos adelante la comisión de la noche de sistemas políticos comparados. Así que dándole una ayuda a Mara con las clases para el curso de la noche, vamos bueno, en esta ocasión a avanzar con el tema de la clase de hoy de Harmony Powell. A ver, esta nueva modalidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar todos, vamos a ver cómo resulta, va a ser un poco ensayo y error para todos. Ya Mara la habrán visto con los videos de las clases anteriores y la mayoría de los que seguirán. Pero bueno, la modalidad, digamos, del video me parece que puede tener sus virtudes, sobre todo en función de que a ustedes les pueda quedar del modo más preciso posible algunas cuestiones centrales de los temas y de las clases. En este caso en particular, para el tema de Harmony Powell, no sé si es lo más conveniente para reemplazar una clase presencial, por varios motivos, ¿no? Fundamentalmente, sobre todo porque el tema es un tema árido todavía, que estamos desarrollando la parte metodológica y en este caso también una parte teórica, y el grado de abstracción, digamos, como diría Sartori, ¿no? de generalidad alto, que implica mucho de los conceptos y de la propuesta de Harmony Powell. Pero bueno, vamos a tratar en ese sentido digamos, para darle utilidad a este pequeño video, tratar de hacer algunos comentarios, digamos, como para poner un poco de contexto sobre el texto, sobre la época de la disciplina, por qué sobre todo seguimos viendo Harmony y Powell, porque creemos que es importante sobre todo ubicarlo para poder seguir el desarrollo de la disciplina, y por qué esto es importante sobre todo no solamente para la disciplina sino particularmente para la materia y para la política comparada, ¿no? Un poco en ese contexto. Y junto con esos comentarios, un poco de ubicación, digamos, desarrollar algunos de los puntos centrales, categorías centrales, conceptos y cuestiones centrales de Harmony Powell. En ese caso trataremos de ir lo más fielmente posible sobre algunas cuestiones bien puntuales del texto y de lo que desarrollan los autores, y sobre todo para tratar de evitar confusiones y que les sea de utilidad a ustedes. Trataré de seguir, digamos, en ese punto de la manera más fiel posible algunos pedazos del texto, sobre todo para que no se preste a confusión, ya que es más fácil resolver esto, me parece, en una clase presencial, pero es mucho más complicado en este tipo de interacción, digamos, tanto en videos como en clases virtuales, ¿no? Es muy fácil con estos temas perderse, mezclarse o hacerse un barullo, digamos. No son temas tan simpáticos ni para desarrollar ni para escuchar. Pero bueno, así que un poco con esa idea y esperando que les pueda ser de utilidad, trataremos de ir siguiendo esa lógica y nos quedará para el encuentro de la semana avanzar en lo que nos quede y sobre todo bueno, volver sobre las consultas, preguntas y lo que sea que necesiten para tratar de ubicar el texto y desarrollar esta clase. Una cuestión importante sería que, o creo yo por lo menos conveniente, aunque esto claramente es ensayo y error, para nosotros también, digamos, fundamentalmente, pero bueno, que tengan una lectura previa de estos capítulos del texto, por ahí antes de desarrollar o de escuchar el video. Es probable que esto suceda al revés, digamos que se sientan a ver el video antes de haber visto nada del texto, pero bueno, en ese sentido está bueno por ahí hacer una segunda lectura más rápida, pero
pero la recomendación, si se quiere, o la sugerencia de por qué hacer una lectura previa, digamos, es fundamentalmente para poder después aprovechar algunos de estos comentarios, digamos, de contextualizar el texto y de focalizar sobre algunas cuestiones principales, creemos nosotros, sobre todo para ver un poco el centro, el corazón de lo que proponen en su época Allman y Powell, y que eso les permita a ustedes en una segunda lectura más focalizada, más dirigida, más inteligente, si se quiere, ahora que se usa esta cuestión para más vertical, si se quiere. Pero bueno, que sea de mayor utilidad y sobre todo para el derrotero del texto de Allman y Powell, que no es demasiado amigable, la verdad. Pero bueno, ¿dónde ubicarnos? En estas primeras clases de la discusión metodológica y del desarrollo un poco de la disciplina también, necesitamos pararnos por allá por principios de los 50, y las críticas que se le habían hecho a la disciplina, o lo que se llamó el viejo institucionalismo, ¿no? Su excesivo legalismo, su excesivo formalismo, el parroquianismo, el etnocentrismo, digamos, esas eran las 4 principales puntos críticos, digamos, que se solía caracterizar, ¿no? Esto implicaba también una serie de limitaciones, ¿no? Una disciplina que hasta ese momento era más descriptiva que explicativa y que tenía dificultades serias muchas veces para poder explicar precisamente, entender porque la realidad funcionaba como funcionaba, mientras que las visiones más, si se quiere, formales, estáticas, normativas, iban hacia otro lado, ¿no? También esto tiene que ver con el desarrollo de la disciplina y el impacto de otra, ¿no? No lo voy a hacer muy largo porque no tenemos tanto tiempo, pero sobre todo el impacto de otras visiones, ya sea y otras disciplinas desde la economía, pero fundamentalmente desde la sociología. Con lo cual también la disciplina pasa por un periodo de crisis que tiene que ver no solamente con lo que Macredis y la Palombara van a llamar el problema de la parsimonia, la pérdida del foco de la disciplina. Ahí hay todo un desarrollo hasta... pero lo fundamental, digamos, para ubicarnos en esto es la necesidad de la ciencia política por allá por principios, mitad de los 50, de encontrar no solamente una reubicación, ¿no? Sartori dice en algunos de sus capítulos el problema de la ubicuidad, ¿no? de la política, y en ese sentido o de lo político, del concepto de lo político y de la ciencia política. Pero para hacerlo más sencillo, si se quiere por ahora, o más corto, digo, la disciplina estaba más que parada en un cuerpo propio de conceptos, de categorías y de teoría, en una serie de conceptos, teorías, visiones y sobre todo perspectivas que venían desde disciplinas digamos hermanas prácticamente, ¿no? O desde otras disciplinas. Fundamentalmente el impacto desde las distintas teorías económicas, de las distintas teorías que venían de la sociología, o teorías más bien sociológicas, ¿no? Ahí hay también un campo que después se va a ir distinguiendo entre digamos que más claramente después va a ser lo que llamamos sociología política, ¿no? Pero el gran déficit, si se quiere, por aquella época, y es un poco uno de los propósitos centrales y el argumento de Allman, cuando Allman asume la presidencia del comité del Consejo de Investigaciones americanos en ciencias sociales,
la búsqueda no solamente de la gran teoría, por un lado, que ahora vamos a ir un poco sobre eso, sino también la necesidad desde la disciplina de crear un cuerpo de teoría propio, ¿no? Generar una teoría política en términos de teoría empírica, a diferencia de, digamos, de las teorías más normativas, si se quiere. Entonces, tras este, digamos, tras este, si se quiere, primer pincelada de un poco dónde estaba parado la disciplina por allá por comienzo y mediados de los 50, algunos de estos desafíos, que es un poco también la evolución que intentamos ver desde el punto de vista metodológico, porque tiene que ver con la agenda y con la evolución de la disciplina, y también con el concepto de por qué aparecen esta idea de los sistemas, ¿no? Eh, Aparece por aquella época también tras un enfoque que cobra mucha fuerza, el estructural funcionalismo, ¿no? Y ahí hay dos, sobre todo en las primeras desarrollos de las teorías del desarrollo, sobre todo las teorías del desarrollo político, y las críticas que van a venir sobre las primeras visiones del desarrollo político. Cuando ustedes observan esta literatura, en principio sobre todo parte de la literatura, un poco arranca en esa tradición, y de estas visiones viene precisamente desde la teoría económica, digamos, Apter entre otros, y Rostow, la modernización, y de la teoría sociológica también, ¿no? De la sociología. Tal vez el punto más importante en este sentido va a ser Huntington, que ya comienzos de los 60, digamos, y dentro de este enfoque estructural funcionalista pone un poco un intento de desarrollo también de una teoría en estos términos, pero desde la teoría política, ¿no? Claramente. Pero acá aparece a mitad de los 50 Almond con esta preocupación, digamos, que también se relaciona con lo que vieron antes de la disciplina como campo y como método, y cómo se resume, digamos, o se conjuga eso en esta idea, ¿no? ¿Por qué va a aparecer por un lado el concepto de sistema, que implica la idea de sistema político? Ahora vamos a pasar con esto a Almond y Powell, pero también ahí hay algunas cuestiones que toma el estructural funcionalismo y que van a estar presentes en Almond y Powell, que sobre todo tiene que ver con el impacto de la teoría sistémica por un lado y el conductismo, ¿no? Digamos, este estructural funcionalismo, y en la idea de Almond, como vamos a ver, trata de superar algunas de las críticas propias del conductismo. No lo vamos a desarrollar, pero por ahí se habla de la falacia del inputismo, esto es concentrarse en todo lo que entra en el sistema, y esto implicaba para la ciencia política un problema de parsimonia, de relevancia, de pérdida del foco. Y digamos, por el otro lado, el intento de crear una gran teoría, ¿no? Este intento de crear la gran teoría para Almond y Powell tenía que ver sobre todo con la necesidad de desarrollar una teoría y una metodología que nos permitan comparar distintos sistemas políticos en sus distintos grados de desarrollo, de características, democráticos, no democráticos, más desarrollados, menos desarrollados, subdesarrollados, no desarrollados, más rústicos o primitivos, en el mundo occidental o fuera del mundo occidental. Recuerden que acá también hay un proceso, digamos, de ampliación y de descolonización. Entonces la ciencia y la disciplina también busca dar cuenta de estos nuevos fenómenos por distintos intereses, ¿no? Fundamentalmente Estados Unidos, pero bueno, esto impacta obviamente en la necesidad también de desarrollar para la ciencia política un cuerpo teórico propio, conceptos y categorías que le permitan también, digamos, evolucionar como una disciplina que pretende ser reconocida como disciplina científica, ¿no?
Entre otras cosas, por eso hablamos de este camino, este derrotero de construir la ciencia política y dejamos de lado las ideas o las visiones más ligadas a las ciencias políticas, ¿no? Pero bueno, pero volviendo a Almond y dejemos alguno de estos comentarios por ahí o aclaraciones en función también del encuentro que vamos a tener virtual a la hora de la clase, ¿no? ¿Cuál era entonces el propósito fundamentalmente? Bueno, crear una gran teoría, una teoría general comparativa, ¿no? diría Almond, ¿no? Y lo que ve Almond es que en la disciplina, para ligarlo también en parte aparte de la discusión de las clases anteriores, que en la disciplina había una serie de preocupaciones comunes para los especialistas, y estos problemas comunes estaban, digamos, concentraban en una preocupación por los mismos problemas teóricos, y que los especialistas, los investigadores, tenían a su disposición herramientas metodológicas similares para abordarlos, pero sin embargo no había, digamos, una comunidad, un vocabulario, conceptos, categorías y un marco que pudiera, digamos, servir de paraguas, ¿no? Sino que estaban separados, ¿no? Esta idea de esta separación da cuenta a un artículo clásico en Almond que habla de lo que él caracterizaba como mesas separadas, ¿no? Y un poco esta idea era también, bueno, un paraguas teórico, un enfoque que permita digamos, darle un paraguas y una mirada a esta división, digamos, de la cual observaba él en la disciplina. En función de esto, a ver, hay algunas cuestiones respecto a no solamente a la estructura del funcionalismo, sino a este intento de teoría general comparativa de Almond y Powell, que por ahí me parece mejor ir aclarándolo en función de poder avanzar en algunas particularidades del texto, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente esta teoría general comparativa tiene la pretensión de ser una teoría general, digamos, y en ese sentido tiene un nivel de abstracción alto, ¿no? Con las dificultades que esto implica a la hora de trabajar, digamos, o bajarla a la observación empírica más puntual. Pero el intento es rescatar también ese empirismo, digamos, que venía del conductismo, y a la vez, como decíamos, dejar de lado algunas limitaciones, las críticas y algunos problemas, ¿no? que traía la vieja disciplina, digamos, sobre todo de la idea del viejo, lo que se denominaba el viejo institucionalismo. Aparece, por un lado, de la idea de la estructura del funcionalismo, y tomado de la teoría sistémica, la idea del sistema político, ¿no? La idea del sistema político que caracteriza al sistema político por determinadas particularidades, ¿no? Frente a otros sistemas o subsistemas. Fundamentalmente el sistema político es el que asigna valores con autoridad, diría Easton, ¿no? O algunos traducen como la asignación autoritativa, para no decir autoritaria, de valores. Esto es asignar valores con autoridad, ¿no? Es el que... Y esta es la característica, digamos, central que distingue de movida esencialmente al sistema político de otros subsistemas, ¿no? Lo que sería para Weber el uso legítimo de la coerción, ¿no? De la coerción pública o de la fuerza, el monopolio, quien detenta el monopolio de la fuerza. En este caso, el concepto de sistema político viene a incluir de alguna manera varios conceptos o categorías previas que
digamos, miran parte del fenómeno, ¿no? Cuando hablamos de sistema político estamos pensando no solamente en un estado nacional, sino también en un gobierno, ¿no? Pero se dejan de lado estas ideas o estas categorías para hablar del sistema político a la hora de considerar los fenómenos políticos, ¿no? ¿Cuál es el alcance, digamos? El alcance en términos de la idea de sistema político tiene que ver con, como decíamos, y es clásico, esta asignación de valores con autoridad, ¿no? Y con la idea de, si quieren, tomando a Weber, de coerción y consenso detrás de esa idea de asignación de valores con autoridad, ¿no? Lo que, digamos, lo que intenta la teoría de ahí en todo de limitar, ¿no? ¿Cuál sería el alcance de la idea de lo político? Es observar todas las estructuras en sus aspectos políticos, ¿no? Este grado de generalidad que no es tan sencillo de bajar, pero trata desde esta visión de contemplar, digamos, todas las relaciones que hacen a la idea o el fenómeno de lo político, podemos decir así, en un sentido amplio, ¿no? Almond y Powell nos dice que todas las estructuras en sus aspectos políticos contemplan las relaciones de parentesco, agrupación de castas, los fenómenos anómicos, las organizaciones formales como los partidos, grupos de interés, medios de comunicación, etc. Esto es los distintos aspectos que tienen que ver con precisamente esta idea de lo político y cómo y a través de qué estructuras se expresa, ¿no? Acá empieza a ser clave la idea de, digamos, qué hay detrás del concepto de estructura que ahora vamos a ir, ¿no? La otra cuestión es el alcance de la idea de sistema, ¿no? Tomado de las concepciones sistémicas, particularmente de Easton en este caso. El sistema de por sí implica un grado de relación o interdependencia. Algunos hablan del concepto de interdependencia recíproca, digamos, con otros subsistemas, ¿no? Pero esto también no solamente tiene que ver en la idea de la relación entre un sistema y los otros y la idea del feedback o la retroalimentación, ¿no? Y que intercambia cada uno, sino también la idea de que si un sistema cambia las propiedades de un componente, todos los demás elementos que lo integran deben estar afectados o deberían estar afectados en algún grado. Esto es importante también tenerlo en cuenta, aunque parezca así muy general, porque tiene que ver con primero tiene que ver con la idea de que parte de esto es un intento en definitiva por construir una teoría que nos puede empezar a explicar lo que denominamos el cambio político, ¿no? El problema es que o una de las limitaciones entonces en este sentido es que si desde el punto de vista sistémico algún componente del sistema cambia, debería verse afectado otros componentes y otros subsistemas. Vamos a ver después que según el tipo del cambio que se dé y la magnitud del cambio que se dé, esto no siempre es tan fácil de ver de estos enfoques, sino por eso también vamos a empezar a desagregar, ¿no? Esto vamos a ver fundamentalmente un poquito más adelante, la próxima clase con Morlino y otros, porque la necesidad de empezar a bajar y a desagregar algunas de estas cuestiones, fundamentalmente entrando en la idea de régimen político, ¿no? Pero volviendo a la idea de interdependencia, hay un punto importante que hay que señalar acá, que es la idea de, que estos enfoques sobre el desarrollo y aún los enfoques que criticaron las primeras teorías del desarrollo político, buscaban sobre todo poder dar cuenta y explicar
las distintas etapas de desarrollo en las sociedades, pero básicamente, digamos, la lógica incluso del enfoque sistémico tiene que ver con esta idea de equilibrio, ¿no? Y equilibrio no es una foto, no es algo estático, sino la idea de equilibrio es algo dinámico, ¿no? Un equilibrio dinámico que implica que el foco, sobre todo para poder explicar o de interés, digamos, de estos distintos enfoques en sus distintas variantes o perspectivas, tiene que ver con precisamente poner el centro de atención en la posibilidad de cómo se adapta o readapta exitosamente el sistema y los intercambios del sistema, ¿no? Para decirlo en otros términos, digamos, son enfoques que están más basados en la mira, en la explicación de la estabilidad, ¿no? De la estabilidad en términos de equilibrio dinámico, ¿no? Por lo tanto, la idea de cambio como que tiene un alcance que va en esa lógica, ¿no? Y es más difícil, como vamos a ver después, para estos enfoques poder explicar cambios más, digamos, podríamos decir así, de tamaño, de dimensión, más importantes, que impliquen procesos de estabilización y quiebre de esos sistemas, ¿no? Que implican obviamente otros cambios de mayor entidad. Digamos, son enfoques en principio más aptos para explicar la adaptación, el reequilibramiento, en ese sentido del cambio, que la transformación, o lo que después llamaríamos las transiciones. Pero bueno, en función de esto es también importante y también en función de parte de la discusión metodológica anterior, siguiendo al Money Powell, aclarar tres cuestiones centrales, digamos, ¿no? De lo que al Money Powell van a llamar las fases desde una visión sistémica en los procesos de interacción, y ellos van a distinguir tres fases, ¿no? Y esta es, digamos, un pie que nos va a permitir introducirnos en la novedad del enfoque de Money Powell, ¿no? La primera fase tiene que ver con lo que sería para el enfoque sistémico los insumos, ¿no? Los apoyos y demandas. La segunda fase es lo que yo llamo la propia fase de conversión, y la tercera fase es sobre la fase de los resultados o productos del sistema, ¿no? Esta visión clásica o hasta acá clásica de lo que podríamos llamar de sistémica, estamos siempre pensando en qué entra en el sistema, qué va a salir, y la idea de la caja negra famosa, ¿no? Y viendo un poco qué sale y qué entra, digamos, para decirlo sencillo, y cómo se retroalimenta, y por eso la idea de que la estrella digamos, simplificada, si se quiere, pero que la lógica del foco de esa mirada tiene más que ver con la posibilidad de reequilibramiento, ¿no? Y cómo se adaptan los sistemas, pero siempre desde el punto de vista de este equilibrio dinámico. En ese sentido, dice el Money Powell, la fase 1, la de insumos, y la fase 3, la de resultados o productos, básicamente tiene que ver con esta visión de qué intercambian los sistemas, ¿no? Cuáles son las transacciones, digamos, que intercambian, en este caso, el sistema político con los otros, con el resto de los sistemas sociales, o los otros subsistemas, y el ambiente. Ahora, la fase 2 es el punto clave, y es donde va a avanzar, y es el intento, en definitiva, de construir esta teoría política, esta teoría general comparativa de Money Powell, donde va a avanzar precisamente sobre la fase del proceso de conversión. Esto es, ver dentro del proceso político, ¿no? Entonces, digamos, la idea en esto, o el intento de esto de Money Powell, es, bueno, meternos dentro de esa caja negra, ¿no? De esa caja boba, digamos, de desarmar esa idea de caja. Ahí tenemos después obviamente que recordar los elementos
del sistema político, básicamente porque después esto nos va a permitir avanzar sobre la idea y el concepto de régimen, desagregándolo desde ahí, ¿no? Pero bueno, con respecto a Almond y Powell llaman la atención con, digamos, algunas de las cosas que marcábamos antes, ¿no? ¿Cuáles serían los límites del sistema en esta visión? ¿Por qué el sistema político es un sistema, como ellos caracterizan, especial entre los sistemas sociales, que tiene que ver precisamente con que esta asignación de valores con autoridad, ¿no? Y lo que dice Almond y Powell es que todo sistema social está constituido por roles, básicamente, ¿no? Esta idea de estructura y cultura que ellos van a desarrollar en uno de sus capítulos tiene que ver con que los individuos, en todo caso, van a ser observados desde la perspectiva que viene del conductismo, básicamente desde la idea que los individuos cumplen distintos roles en su función, según el sistema social o el subsistema en que se trate y se esté observando, ¿no? El sistema político, el económico, la comunidad, etc. En digamos, aquí es importante, sobre todo, tratar de clarificar, siguiendo a Almond y Powell, la idea de estructura y la relación, no solamente con los roles y la función, y cómo entra la cultura en esto, ¿no? Que es un punto clave para la teoría, que en aquel momento, para el desarrollo de la disciplina, ¿no? Si uno ve los desarrollos teóricos en esta etapa, tanto más específicos desde la disciplina, como en algunos casos más en relación a lo que podríamos llamar misiones más de sociología política, uno ve el tema de la cultura y el tipo de cultura y también el desarrollo de la cultura ligado a estas visiones, a estas ideas del desarrollo político como clave para aquella época, al menos, en las explicaciones que intentaban desarrollar los investigadores, ¿no? La idea de estructura es básicamente la idea de que una estructura es dice Almond y Powell, una actividad observable que compone el sistema político, y la necesidad de identificar esas estructuras tiene que ver con ver las estructuras que afectan al proceso político, ¿no? Dentro de digamos, de esta segunda fase de la conversión, ¿no? Almond y Powell dicen que el rol es, dicen ellos, es aquel aspecto regular de una actividad observable de los individuos que se vinculan con los procesos políticos, ¿no? Por lo tanto, los roles, digamos, que se relacionan mutuamente y que se cumplen en determinado ámbito son los que van a formar la estructura, ¿no? A ver, alguna serie de aclaraciones con esto. Los individuos no aparecen como individuos en sí, sino aparecen vistos a través de cumplir determinados roles, ¿no? Esos determinados roles pueden ser distintos según qué estructura se está observando. Esto es, un individuo hay una visión obviamente conductista muy fuerte detrás de esto, ¿no? Cumple determinados roles según la estructura donde yo esté observando esas conductas, si se quiere, de ese individuo. Para ponerlo en otros términos por ahí más claro, ¿no? Ellos dan un ejemplo bastante sencillo. Ellos dicen, a ver, un rol dentro de una estructura es ser juez, ¿no? Pero el rol de juez, juntos con otros roles, van a dar forma a la estructura de la justicia o a tribunales de justicia, ¿no? Uno a nivel de la estructura no se entiende o no tendría sentido sin los roles que cumplen esos individuos.
pero no se observa, digo, lo importante que deben tener en cuenta es que lo que estoy viendo son esos roles que se suceden o que cumplen una función dentro de esa estructura, ¿no? Por eso la idea de que los roles van a cumplir esa función dentro de la estructura, pero en realidad no estoy viendo actores y acciones, ¿no? Una de las claves de esto es que no hay una teoría, no hay teorías de la acción, ¿no? En esto, digo, no hay actores. Esto va a ser también una crítica y un problema después para estas visiones, y nos va a permitir también ver por qué es importante bajar un poco no solamente el nivel de abstracción, sino desagregar con ello algunos conceptos, fundamentalmente poder ir hacia adentro, digamos, del concepto de régimen político, ¿no? Pero bueno, pero antes de llegar a eso, nos falta varios pasos. La idea entonces es aclarar un poco esto de estructura y roles, ¿no? En términos de la visión estructural funcionalista. ¿Por qué es importante la identificación de los roles y la función que cumple dentro de una estructura? Porque de esta manera, dice Money Powell, y en una visión conductista obviamente, de esta manera se puede observar la conducta real de los individuos, no lo que deben hacer o lo que, digo, de una perspectiva más normativa o descriptiva, sino de una perspectiva que intenta crear una teoría que pueda ser una teoría explicativa, no solamente descriptiva, ¿no? Por eso la idea de la observación de la conducta real. Y esa observación de la conducta real se traduce en los roles que cumplen un individuo o un grupo de individuos en la funcionalidad, digamos, de las estructuras que se identifican. Bueno, eso es central en el primer paso para entender digamos, cuál es la lógica de estas teorías, de estas visiones, desde la estructura del funcionalismo, digamos, porque es importante tratar de precisar el juego entre estructuras y funciones y los roles, ¿no? En términos de funcionalista, digamos, la función de los sistemas políticos, dice Almond y Powell, tal vez la función más importante, si se quiere, o central, es la función del reclutamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente en esa idea de la función de reclutamiento es donde se van a identificar quienes llevan adelante esos roles para hacer funcionar las estructuras, ¿no? ¿Quiénes son, si se quiere, los habilitados para cumplir esos roles, esos distintos roles en distintas partes de los subsistemas para hacer funcionar esas estructuras, ¿no? Un aspecto importante en este sentido es que no solamente en términos de reclutamiento, ¿no? de quienes cumplen qué roles, en qué lugar, digamos, en qué estructura, sino también un aspecto importante que tiene que ver con esta idea del desarrollo y transformación de los sistemas políticos, en estas visiones precisamente de teorías de desarrollo o ligadas a ellas, que es la diferenciación de roles o diferenciación de las estructuras, ¿no? Precisamente, ¿cuál es la idea que está detrás de esto? Bueno, que en la medida en que encuentre estructuras más desarrolladas, más sofisticadas, más diferenciadas, esto implica roles diversificados, diferenciados, específicos, implica también estructuras por ello estructuras más evolucionadas, más específicas, más diferenciadas. Implica, digamos, una creciente diferenciación, que va a ser una de las claves, digamos, para Almond y Powell, para precisamente poder identificar el tipo de desarrollo desde estas visiones, ¿no? Y es un poco la idea detrás, para comparar, ¿no? Cómo se va dando, cómo se va desarrollando, digamos, estos procesos de diferenciación, que vamos a ver cómo lo desagregan. En ese sentido,
digo, a ver, por ahí está bueno que lo piensen en términos de, si quieren, como para poner un paralelo, en términos de, se me ocurre por lo menos, en términos de Weber cuando diferencia los tipos de dominación, ¿no? Digo, obviamente uno no puede encajar Weber acá, pero digo, si uno piensa en los distintos tipos de dominación en términos de roles y estructuras, ¿no? Bueno, en la dominación, en sus variantes de la dominación tradicional, o la dominación carismática, uno podría decir que los roles y estructura y la función que cumplen los individuos a partir de los roles asignados es mucho más rústica, mucho menos diferenciada, mucho menos diversificada, mucho menos específica, ¿no? Recuerden que es, digamos, esto se desarrolla y se da en la racional legal, ¿no? Como tipo ideal en Weber. Bueno, uno puede tomar esa idea, ¿no? Si uno recuerda el tipo en las variantes de la dominación tradicional o en la dominación carismática, digamos, los sujetos y el cuadro administrativo, para usar los términos weberianos, en general eran con escasa o poca diferenciación. Había así roles que se superponían en los mismos individuos, ¿no? Esta idea es que la idea, digamos, de los sistemas políticos más desarrollados, más diferenciados, tiene que ver también con, si se quiere, la expansión en el desarrollo de esos sistemas políticos, y tiene que ver con el proceso de modernización. Estas son las visiones de esa época, ¿no? En función de esto, digamos, de la idea de reclutamiento y del grado de diferenciación de los sistemas políticos, ¿no? De diferenciación de roles, y a partir de esa diferenciación de roles, la diferenciación de estructuras, introduce el concepto de cultura política, ¿no? De cultura política entendida, dicen, como las tendencias o dimensiones, incluyendo, digamos, a las tendencias o dimensiones psicológicas de los sistemas políticos, ¿no? Que hay un impacto, recuerden que con el conductismo viene no solamente un impacto muy fuerte desde la sociología o determinados enfoques desde la sociología, sino también particularmente de la psicología, ¿no? en aquella época. Así, dice Harmony Powell, la cultura política consiste en las creencias, valores y capacidades que son comunes al total de la población, dicen ellos, así como también a las tendencias especiales, modelos y patrones que solo pueden encontrarse en sectores particulares de la población. Esto es importante porque incorporan con esto la idea no de una sola cultura política, sino la idea de la convivencia más o menos conflictiva, o de hecho conflictiva, entre uno más culturas, o una cultura y otras subculturas dentro de ella, ¿no? ¿Por qué es fundamental esto también? Bueno, porque detrás de estas visiones está la relevancia y la importancia de la socialización política, ¿no? Para entonces, digamos, la idea de desarrollo de la cultura política estaba ligada también, por eso les hacía el comentario anterior, ¿no? La idea de modernización y del tipo de modernización y del tipo de las características, digamos, del desarrollo político que podía asumir un sistema político en particular, ¿no? Y en esta idea del desarrollo de la cultura política aparece un elemento central que tiene que ver en la visión de Harmony Powell, con el concepto de secularización, ¿no? ¿Por qué? Porque la secularización es un indicador del grado de desarrollo de esa cultura política, ¿no? Ellos dicen que la secularización es un proceso mediante el cual los individuos acrecientan la capacidad racional, analítica y empírica de la acción política, ¿no? Por eso también les ponía un poco el ejemplo por ahí, algo más afín, la idea de Weber de dominación, ¿no? Uno podría tranquilamente observar al tipo de dominación racional legal como decididamente, más allá de sus modalidades y su evolución,
digamos, no solamente en términos del desarrollo de la cultura política, sino en la idea de Weber del ejercicio de la dominación, con características mucho más secularizadas, digamos, que las otras, ¿no? Sobre todo que la tradicional y que la dominación carismática. Hay obviamente acá una direccionalidad, podríamos decir, ¿no? Digamos, la idea de que cuando más diferenciación exista, más secularización se dé, uno debería estar observando, de hecho va a estar observando en clave de desarrollo político a sociedades más desarrolladas y más modernizadas de esta perspectiva. Por lo tanto hay una cierta, digamos, alguno podría decir hay una linealidad. En realidad vamos a ver que estos enfoques no, en palabras de Harmony Powell, digo, no plantean una linealidad, o sea, de la evolución, digamos, que sí o sí debería tener un sentido, sino también implica que puede haber cambios o involuciones, ¿no? Que obviamente es cierto que, por lo que decíamos al principio, que son más complicadas para explicar para estos enfoques. Pero bueno, lo que sí hay, podríamos decir en esos términos, es un contenido teleológico, ¿no? En términos del deber ser, si se quiere, entre comillas, hacia dónde apuntan y qué sería, si se quiere, entre comillas, lo deseable desde el punto de vista de ese desarrollo, ¿no? De esa idea de secularización. Y eso implica también un tipo de cultura política que sería congruente con ese tipo de secularización y de desarrollo de los sistemas políticos, ¿no? Por eso Almon y Verba van a escribir un libro también famoso por aquella época, hay un clásico llamado la cultura cívica, ¿no? La cultura cívica como la cultura, digamos, modernizadora de los sistemas más desarrollados, que debería llevar un proceso de liberalización y democratización y al desarrollo de los sistemas políticos democráticos desarrollados. Parémonos también en aquella época, ¿no? Mitad de los 50, 60. Pero volvamos a Almon y Powell, sobre todo para concentrarnos ahora dentro de esta, digamos, de la caja del proceso político, de la conversión, focalizando algunos aspectos funcionales que son claves para entender a Almon y Powell y digamos, el foco hacia dónde va el foco central de su teoría general comparativa, y con ello poder, digamos, no solamente concentrarnos, sino acortar un poco el desarrollo del tema por lo menos para el video, ¿no? Almon y Powell, cuando hablan de los aspectos funcionales, ellos dicen que el funcionamiento de los sistemas políticos puede ser diferenciado en tres niveles, ¿no? Y esto es concentrarnos en los aspectos funcionales de los sistemas políticos es clave, porque en definitiva es hacia donde ellos focalizan para precisamente comparar. Ellos dicen que al comparar el funcionamiento de las estructuras y el papel regulador de la cultura política sobre la base de las funciones comunes que desempeñan en todos los sistemas, podemos, dice Almon y Powell, analizar sistemas que son muy diferentes entre sí, pero que esta observación de estas regularidades, si se quiere, o funciones comunes, nos permite identificar para comparar los distintos estadios o niveles o grados de desarrollo. Ahí hay un comentario, digo, al pasar, con respecto a el papel regulador de la cultura política y por qué le ponen el acento, ¿no? Aunque después estas visiones, digamos, de un foco más bien culturalista van a ser ampliamente criticadas, pero bueno.
pero digo, esto también tiene una clave que viene muy fuerte del conductismo, ¿no? Y esto lo habrán visto en distintas materias antes, hasta del CBC. La idea no solamente del proceso de socialización política, la importancia del proceso de socialización política, los agentes que llevan adelante el proceso de socialización política de cada uno de nosotros, de cada individuo, de que nace hasta que muere, diría los conductistas, sino también la función reguladora que eso cumple, ¿no? Este proceso de socialización es exitoso, se supone que funciona el papel o el rol regulador de esa cultura política. Y si en algún momento hay algún comportamiento anómalo o que pone a prueba, si se quiere, o desafía si se quiere, ese proceso de socialización o ese conjunto que llamamos cultura política que se establece o que es internalizado a través del proceso de socialización política, aparecen los controles sociales, ¿no? Aparecen los controles sociales en sus distintas modalidades, desde las cuestiones de la relación más cara a cara y más simples, hasta el monopolio de la violencia legítima, ¿no? Para garantizar ese papel exitoso en la idea de regulación de la cultura política desde el proceso de socialización. Pero bueno, a partir de este entrevero de la visión conductista, Allman y Powell dice que con respecto a los aspectos funcionales de los sistemas políticos, decíamos que el funcionamiento puede ser considerado en diferentes niveles, ¿no? Y hay de estos tres niveles hay uno particularmente el que nos vamos a concentrar, pero vayamos por los tres niveles para caracterizarlos según lo que dicen Allman y Powell, y después nos quedamos con uno en particular. El primer nivel de desarrollo que marca Allman y Powell tiene que ver con las capacidades del sistema, ¿no? Y Allman y Powell nos dice que las capacidades del sistema es la que nos muestra o expresa cómo se comporta un sistema en su medio, cómo modela dicen ellos, y en qué modo es procesado por él, ¿no? Y en este sentido, esta caracterización más bien general y abstracta de las capacidades del sistema tiene que ver con poder identificar básicamente cuatro capacidades que son centrales para todo sistema y que son vitales, ¿no? Y que uno las puede tener mayor dimensión o comprensión de por qué es importante hablar de las capacidades y identificarlas, ¿no? Allman y Powell dice en este sentido que hay cuatro capacidades fundamentales: la capacidad reguladora de un sistema, la capacidad extractiva de un sistema, la capacidad distributiva y la capacidad de respuesta, ¿sí? En términos sistémicos eso es clave, ¿no? Ese es el nivel de las capacidades del sistema que identifican Allman y Powell, ¿no? El segundo nivel, desde el funcionamiento de los distintos aspectos, digamos, del sistema político, el segundo nivel tiene que ver con el nivel donde actúa, digamos así, dentro del sistema, ¿no? El propio nivel del sistema. Fíjense que con respecto al nivel anterior tiene que ver fundamentalmente con más que nada con el intercambio, ¿no? Y el procesamiento de los intercambios entre el sistema político y los otros subsistemas o el ambiente. En este segundo nivel tiene que ver fundamentalmente con observar sobre todo hacia adentro del sistema político cuáles son los procesos de transformación o conversión, dicen Allman y Powell, ¿no? Acá en este nivel estaríamos más precisamente dentro, desarmando esa caja negra. Allman y Powell dicen que los procesos de conversión, dicen ellos, son aquellos mediante los cuales el sistema transforma
los insumos en productos. Y pueden ser, esta transformación o esta conversión puede ser por ello analizados y comparados mediante un esquema funcional estructural de 6 partes. Y después vamos a ver cómo desagrega estas 6 partes, porque es un poco, si se quiere, el corazón de esta cuestión, ¿no? Volviendo a los 3 niveles que diferencian Harmony Powell en el funcionamiento del sistema, les recuerdo, decíamos, el primero en la capacidad del sistema político, ¿no? Estas 4, la reguladora, la extractiva, la distributiva y la de respuesta. La segunda, que son las propias de la transformación o conversión del sistema. Y una tercera que tiene que ver con las funciones de mantenimiento del sistema y adaptación, ¿no? Algunos también hablan de latencia en algunas teorías o en algunos enfoques. Pero bueno, esta tercera básicamente tiene que ver con precisamente la idea de adaptación y regulación del sistema. Esto, digamos, está ligado directamente a lo que mencionábamos al principio, a la idea de que estos enfoques se centran sobre todo en esta idea de equilibrio dinámico y en la posibilidad o tratar de explicar cómo, no solamente cómo estos sistemas se van desarrollando y evolucionando, sino también cómo se van el éxito en esa adaptación o readaptación, ¿no? La idea de que un sistema no pueda, digamos, funcionar, digamos así, entre comillas, convenientemente con respecto a este tercer nivel, ¿no? de las funciones de mantenimiento del sistema y adaptación, hablaría de un sistema político con las anomalías que no puede resolver, ¿no? Y esto lo haría entrar en crisis y mostraría su incapacidad para adaptarse y para sostenerse, para mantenerse o para irse transformando. En ese sentido habría una anomalía, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta por ahí, no solamente para parte de la literatura que sigue, sino para otra literatura que es crítica de una visión, si se quiere, más romántica, podríamos decir, alguno de los primeros desarrollos, o de, como decía O'Donnell, de las visiones más optimistas, como la de Lipset, ¿no? Pero bueno, no lo podemos comentar como ejemplo después, cualquier cosa durante la clase. Volvamos ahora para tratar de cerrar y abreviar este video sobre el segundo nivel de funcionamiento del sistema, sobre la transformación o conversión, ¿no? Que es un poco el corazón o el centro. Decíamos que Harmony y Powell identifican lo que ellos llaman un esquema para analizar, digamos, este proceso de conversión. Ellos nos proponen un esquema para analizarlos comparativamente mediante un esquema funcional de 6 partes, ¿no? Ese esquema funcional de 6 partes, para dar cuenta del proceso de conversión, digamos, ellos proponen un esquema comparativo funcional, y esas 6 partes dan cuenta primero de lo que ellos caracterizan como la articulación de intereses. Una primera cuestión central, sobre todo, que está enfocada sobre todo en cómo se formulan las demandas, ¿no? O sea, un poco podríamos ponerlo así, que ingresa al sistema político, ¿no? Que son básicamente demandas y apoyos, ¿no? Entonces, este esquema comparativo funcional estructurado en 6 partes, digamos, la primera tiene que ver con la articulación de intereses, y uno podría verlo en términos obviamente de una secuencia, estas 6 partes, no es casualidad desde el punto de vista de lo funcional, ¿no? En este caso de una visión estructural funcionalista. Bueno, la primera, les decía, es la articulación de intereses. La segunda es la combinación de intereses. Esto tiene que ver con cómo se combinan esas distintas demandas y apoyos bajo las formas dicen ellos, bajo las formas de cursos de acción o cursos alternativos de acción, ¿no? La tercera parte, la tercera fase, tiene que ver con la formación de las reglas, ¿no? La formación de las reglas, dicen ellos, de cómo se
formulan las reglas de autoridad, ¿no? Las reglas que van a ser creídas como legítimas, que van a ser impuestas, digamos, por el proceso de socialización política, controlada, si se quiere, si no fuera exitoso, a través de los controles sociales, ¿no? La cuarta parte tiene que ver con la aplicación de las reglas, ¿no? Les recuerdo, a ver, venimos de articulación de intereses, combinación de intereses, formación de reglas, aplicación de las reglas, ¿no? El cuarto, en la aplicación de las reglas, cómo se aplican dichas reglas y se exige su cumplimiento, ¿no? Esta exigencia de cumplimiento no solamente tiene que ver con la idea de la autoridad del Estado, ¿sí? O desde el vértice del sistema político, diría Weber, del monopolio de la coerción física para garantizarlo, sino desde el otro extremo de estas visiones, que sería de los roles que cumple cada uno de los individuos dentro de cada estructura, que es desde que nace hasta que muere, ¿no? Desde que nace, y cómo nos socializamos en la familia, los amigos, la escuela, etcétera, 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 cumplimos roles hasta hasta la muerte, obviamente. La quinta parte, ¿no? Después de la articulación de intereses, la combinación de intereses, la formación de reglas y la aplicación de las reglas, viene la adjudicación de las reglas, ¿no? Esa adjudicación, dice Allman y Powell, es fundamentalmente observar cómo se efectiviza esa aplicación de las reglas en los casos individuales, ¿no? Y obviamente para estos enfoques lo que cierra un poco el ciclo, necesariamente el ciclo, es la comunicación, ¿sí? Digamos, en definitiva, la comunicación de esas reglas, que no solamente son en reglas, sino en términos de comunicación de las decisiones, ¿no? Las respuestas, diríamos, en términos sistémicos. La comunicación, cómo se comunica estas distintas actividades, tanto dentro del sistema político como entre el sistema y su entorno, ¿no? El resto de los subsistemas y su entorno. Por lo tanto, Allman y Powell dice que la comparación de los sistemas políticos, ¿dónde la vamos a focalizar, ¿no? O sea, ¿cuál sería la respuesta de Allman y Powell a qué comparar? Esa respuesta tiene que ver con digamos, en estas visiones, Allman y Powell dicen que debemos comparar capacidades, funciones de conversión y funciones de mantenimiento del sistema y adaptación. Estos tres niveles, ¿sí?, que marcábamos antes. Y las interrelaciones de estas tres clases o niveles de funciones. Con esto se desprende no solamente qué, sino el cómo lo hago, cómo comparar. Desde esta teoría general comparativa, ¿no? La respuesta de Allman y Powell es que la teoría general comparativa de los sistemas políticos consistirá en descubrir las relaciones entre esos diferentes niveles de funcionamiento, ¿no?, que hablábamos recién, o que hablaron ellos recién, capacidades, conversión y mantenimiento y adaptación, y entre las funciones propias de cada nivel. Fundamentalmente acá haciendo eje en cómo se desagrega el segundo nivel, que tiene que ver con el nivel de conversión, ¿no?, dentro del sistema político. ¿Por qué dicen ellos? Porque todos los sistemas políticos pueden ser comparados atendiendo a la relación existente entre funciones y estructuras. Entonces, esta idea y este propósito es que implica obviamente una teoría general comparativa que tiene, podríamos decir así, pretensiones casi universales, ¿no? Y que y en esas pretensiones casi universales, no solamente de explicación de distintos sistemas políticos, aún de distintas características y de distinto grado de evolución, sino también de la aplicación, por lo menos uno podría, llevando este argumento al extremo, ¿no?, uno podría decir que este tipo de construcción teórica tiene como vocación también, en la medida que funcione obviamente, explicar
incluso más allá del tiempo, ¿no? O sea, no solamente los sistemas políticos más o menos contemporáneos o actuales, sino también que uno podría llevar esta lógica que propone el Money Powell hacia atrás en el tiempo o hacia adelante, ¿no? Esto me permitiría controlar la variable tiempo, que es uno de los aspectos también que discutimos algunas cuestiones en la cosa metodológica. Obviamente después uno puede, digamos, más allá de la pretensión, ver cuáles son los límites de esto y cómo funciona o no, y cuáles son los problemas de trabajar a semejante grado en el nivel de abstracción, diría Sartori. Pero bueno, esto también me parece importante por lo menos resaltarlo para ponerlo en contexto, digamos, fundamentalmente de lo que están leyendo, y sobre todo de ubicarlo temporalmente en el desarrollo de la disciplina en aquella época. Albany Powell dice entonces que el desarrollo se produce cuando la estructura existente y la cultura del sistema político no pueden superar el problema que enfrentan sin sufrir una diferenciación estructural y una secularización cultural, ¿no? Esto es, ante el cambio de los desafíos, el cambio de esas demandas y apoyos, el sistema político necesariamente tiene que ir transformándose, y esa transformación debería llevar, entre comillas, a una mayor diferenciación estructural y a un proceso de secularización cultural, con el cual uno observaría ese grado de desarrollo y camino de desarrollo y de modernización de ese sistema político, ¿no? Sin embargo, dice, un declinar en la magnitud o un cambio significativo en el contenido digamos, de los insumos, de los inputs, puede también determinar un desarrollo en el sentido negativo regresivo, ¿no? Esto es lo que marcábamos un poco antes, en tema de que no hay una linealidad desde la lógica de la explicación, o sea, desde el punto de vista de, digamos, no de los descriptivos, sino de lo explicativo, de la idea de tener una teoría que me explique, que pueda predecir qué va a suceder o cómo va a evolucionar, sino que puede haber contramarchas. Pero esto, digamos, esta idea de, si se quiere, de que no hay unidireccionalidad, pero esto uno podría decir desde el punto de vista crítico no le quita necesariamente un contenido teleológico, ¿no? Un contenido de hacia dónde apunta o cuál debería ser el punto de llegada, ¿no? Pero bueno, a ver, en función de esto, digo, Albany Powell identifican 4 tipos de problemas que pueden representar un desafío para los sistemas políticos, y esto tiene que ver fundamentalmente ya con algunos de los elementos, digamos, que van a producir, digamos, esta mayor o menor grado de diferenciación estructural y de secularización cultural, incluso digamos, en las visiones, en las posibles reversiones, ¿no? Pero bueno, me parece que por lo menos para la idea del video, y para intentar de que esto le pueda ser de alguna utilidad, sobre todo enfocados en caracterizar lo más fielmente posible a partir del texto algunos de los conceptos claves en la teoría general comparativa de Albany Powell, por lo menos digo que les quede a ustedes de ayuda, si se quiere, para poder volver y tratar de precisar esos conceptos, y sobre todo, como les decía al principio, para que con una primera lectura por ahí más rápida del texto, este video les intente ayudar o les puede ayudar para contextualizar lo que están leyendo y para focalizar sobre todo en algunas partes fundamentales y en algunos conceptos fundamentales, para seguir la lógica del texto, que es bastante abstracto, ¿no? Pero bueno, ese sobre todo es el propósito un poco de algunos de los comentarios, o en general de los comentarios, y de tratar de concentrarnos en
en algunas de las cuestiones puntuales, digamos, conceptos y categorías de Allman y Powell en el texto, con la idea de que sea más de utilidad a ustedes para la lectura y la relectura del texto. En función de eso, tratar de aprovechar esto para la hora de la clase, y que, digamos, en ese momento no solamente pueda ser más breve, sino también un poco más dinámico en función de aclarar lo que haga falta aclarar, en poder avanzar en algunas discusiones y poder ayudarlos en todo caso con Mara también a armar un poco el complejo mapa, desde lo metodológico, desde el desarrollo teórico ligado a la perspectiva metodológica, que tratamos de desarrollar y de ir pasando durante manera sintética en esta versión, digamos, virtual, pero bueno, que tratamos de ir desarrollando en las primeras unidades para avanzar después con la materia, ¿no? Pero que le podamos servir nosotros un poco para tratar de armar ese mapa de dónde ubicar los textos y por qué vamos desarrollando una determinada, si se quiere, entre comillas, secuencia, y por qué es importante, creemos nosotros, no solamente la discusión metodológica, sino poner esa discusión metodológica y teórica en paralelo con el desarrollo de la disciplina y los problemas que fue pasando el desarrollo de la disciplina, que en definitiva marcaron cuál fue siendo el derrotero de la ciencia política y la agenda, ¿no? Porque bueno, creemos que eso es fundamental para nosotros, ¿no? Para nosotros, digo, para nosotros como cientistas políticos, ¿no? Para conocer nuestra disciplina. Así que bueno, hasta acá llegamos por el momento, no los aburro más. Por ahí, como les decía, si no hicieron una primera lectura del texto, sería bueno que la hagan y que vuelvan, sobre todo sobre algunas partes del video que tratamos con los comentarios, y después de seguir categorías y conceptos centrales de Allman y Powell. Y bueno, espero que no se rompan la frente contra la mesa al escuchar esto más una vez o más de una vez. Nos vemos el lunes o el martes, no recuerdo, o los 2 días, pero bueno, nos vemos en la semana. Saludos.